Ahora vamos a conectarnos por Zoom a la participación del arqueólogo Daniel Rivas Álava, quien abordará el tema implicaciones bioantropológicas de la hiperostosis porótica en las sociedades originarias de la costa ecuatoriana. Ya nos va a explicar qué es eso. Daniel Rivas Álava es arqueólogo por la SPOL, candidato a máster en antropología por la Florida Atlantic University de Estados Unidos. Ha trabajado en proyectos de investigación arqueológica en Loja, Manabí y Guayas. Realizó un análisis de las modificaciones craneales en la colección osteológica del Museo Precolombino Carlos Ceballos Menéndez y es el actual colaborador del proyecto de investigación arqueológica Interacción Interregional Temprana en los Andes Meridionales del Ecuador, en la provincia de Loja. Aquí está. Bienvenido. Hola, ¿se me pueden escuchar bien? Sí, sí lo escuchamos. Muchas gracias por esa presentación y también muchas gracias al actual director, al Magíster Hugo Calle, por la invitación y también a todo el grupo que ha hecho posible que este primer conferencia sobre historia, antropología y arqueología se pueda llevar a cabo, ¿no? Siento que es algo que nosotros necesitábamos ya hace mucho tiempo para poder dar a conocer todos los proyectos y los proyectos que ya se habían hecho o realizado en los años anteriores. Voy a proceder a compartir mis diapositivas. Básicamente, lo que están viendo es mi actual proyecto de tesis, que como ya se mencionó, habla sobre las implicaciones bioantropológicas de la hiperostosis porótica en las sociedades originarias de la costa del Ecuador. Entiendo que muchos de los presentes quizás no estén relacionados con este tema y está bien. Voy a tratar de detallar lo más posible para que se pueda entender y se haga comprender cuál es el objetivo de esta investigación. Ahora, surge la pregunta de ¿por qué? Bueno, esto nace del hecho de que nosotros como arqueólogos tenemos una forma de recuperar los datos, de reconstruir el pasado mediante el estudio iconográfico, el estudio de la cerámica que recuperamos, de la lítica, también tiene que ver mucho las ciencias de la paleografía, la epigrafía, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay también una rama, por decirlo así, una subdisciplina de la arqueología, que es la bioarqueología, y que generalmente no se le ha tomado mucho en cuenta o quizás su campo de acción ha sido muy limitado. Entonces, es por eso que yo traté de, en este caso, en esta investigación en preciso, enfocarme más en la parte bioarqueológica, a pesar de que mi formación en la SPOL fue de arqueólogo. Como ya mencioné, la bioarqueología es una disciplina o una subdisciplina de acuerdo dependiendo de la corriente que uno lo pueda ver, pero que busca comprender la variabilidad biológica humana y su relación con el contexto cultural y ambiental a lo largo del tiempo y el espacio. ¿Con qué me refiero a esto? Que básicamente cuál fue o cómo fue esta interacción entre el ser humano y su entorno, en su medio ambiente. Cómo el medio ambiente influyó en el crecimiento, en el desarrollo de estas sociedades y cómo también el mismo hecho del ser humano esté presente ahí condicionó la presencia en este caso, del ambiente. Esta disciplina también involucra lo que son métodos de las ciencias forenses y médicas. Cuando uno se mete mucho más en la bioarqueología, uno puede observar de que utilizamos bastantes herramientas, tanto de la medicina, en este caso con mi tema de la hiperostosis porótica y sus causas, y también con temas forenses, ¿no? Nosotros también, los bioarqueólogos, tratamos de identificar marcadores como lesiones o traumatismos en tejidos óseos y tejidos dentales, ya que esto nos puede permitir reconstruir cómo fue la vida de la persona, qué comió, qué no comió, si sufrió épocas o evidencias eh, de violencia, tanto intrapersonal, interpersonal, y también trata de enfocarse en contextos arqueológicos donde son hallados los restos humanos. Recordemos que no es lo mismo un contexto de hace unos 500 años a que pase actualmente hace unos 10 años, ya que ahí entra ya lo que es
la antropología forense, ¿no? Ahora, ya metiéndonos de grano en el hiperostosis porótica, o, ¿qué es? Bueno, básicamente esto generalmente en la literatura bioarqueológica se le ha mencionado que es como una enfermedad. Sin embargo, no es una enfermedad, es un síntoma provocado en este caso por anemias u otras enfermedades de acuerdo a muchas investigaciones bioarqueológicas. Ahora, este síntoma se consiste en la aparición de lesiones porosas. Imaginen que son unos huecos pequeños que aparecen en lo que es la bóveda craneal, específicamente en los huesos frontal, parietales y occipital. Y hay una versión que también afecta a lo que es los techos orbitales, pero eso se llama criba orbitalia, ¿no? Y en este caso no lo voy a tomar en cuenta. Ahora, estas lesiones pueden ser tan pequeñas como menos de 1 milímetro hasta grandes aperturas coalescentes. No sé si ustedes a veces han cogido una esponja de esas de lavar y cuando como que la doblan, aparecen como estos poros. Ya, imagínense que es algo sumamente parecido que se puede presenciar en en el cráneo, ¿no? O en los techos orbitales. Ahora, esto ocurre cuando, en este caso, como anemias o enfermedades como el escorbuto, o sea, la falta de vitamina C, hace que haya una hipertrofia de la médula ósea, ¿no? Lo que provoca una expansión del tejido esponjoso, lo que provoca una expansión del tejido esponjoso del cráneo, que también es llamado diploe, lo que hace que se produzcan estos huecos o estos poros. Ahora, la misma literatura bioarqueológica siempre ha direccionado o asociado la causa de la hiperostosis porótica a, a la anemia por deficiencia de hierro. Ahora, ¿por qué? Bueno, aquí tienen un ejemplo, ¿no? De cómo es un caso de hiperostosis porótica en un parietal izquierdo, si no mal recuerdo, y se pueden ver cómo estas aperturas son muy grandes, ¿no? Ahora, ¿por qué se lo relaciona con la anemia por deficiencia de hierro? Bueno, básicamente porque al momento, primero tenemos que entender qué es la deficiencia de hierro, perdón, y es básicamente una descompensación en los niveles de hierro del organismo. Nosotros tenemos ciertos límites, o perdón, ciertos niveles óptimos para un buen funcionamiento de nuestro organismo, porque el hierro está inmiscuido en varios procesos que funcionan dentro de nuestro cuerpo. Y cuando esto se altera, empieza a haber muchas fallas, ¿no? Ahora, ¿qué causa esta deficiencia de este mineral? Bueno, básicamente son por deficiencias nutricionales o alimentarias y también por enfermedades, tanto que sean tipo parasitarias, provocadas por virus. Ahora sí, ¿por qué se asocia esta anemia con la hiperostosis porótica? Bueno, desde el siglo anterior, siempre se ha pensado que desde el Neolítico no es que se ha pensado, ahí existen pruebas, perdón, que del incremento en el consumo de cereales y también la presencia de nuevas enfermedades. Ahora, ¿esto qué provocó? Provocó, de acuerdo a los estudios, reducción en la absorción del hierro y otros nutrientes, y también por ende fallos en las funciones del organismo. Una de ellos es, en este caso, la producción de glóbulos rojos que sirve para lo que es el funcionamiento de los órganos y por eso cuando una persona está anémica empieza como a sentirse cansada, agotada, cambios en la coloración de la piel, de los ojos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué el consumo de cereal provoca una reducción en la absorción del hierro? Bueno, dentro de los cereales, como tenemos el maíz, la cebada, eh, se me olvidó el trigo, perdón, tienen fitatos. Estos fitatos que hacen que, que el hierro que nosotros consumimos no se absorba de forma completa, sino que empieza como a pasar por los intestinos y ya luego uno los rechaza, ¿no? Asimismo, ¿no? El incremento de poblaciones, cuando no hay un buen eh, manejo de los residuos o de los desechos que estos producen, hace que nuevas enfermedades empiezan a aparecer. Y generalmente las que más aparecen son las parasitarias, las que provocan esto del estómago flojo o diarrea, y hace que no se absorba correctamente no solo el hierro, sino también otros minerales o vitaminas.
Ahora, esto hace que nuestro cuerpo, por como es tan perfecto, haga procesos compensatorios, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, que hay una aceleración de la eritropoyesis. ¿Qué es la eritropoyesis? Es la generación de glóbulos rojos que que puedan llevar oxígeno al cuerpo, ¿no? Y esto hace que empiece a haber una hipertrofia de la médula ósea, o sea, una expansión de la médula ósea, lo cual provoca, como ya mencioné, que la corteza externa del cráneo empiece a expandirse y formar estos huecos. Que es verdad que sí se puede volver a regenerar, pero toma bastante tiempo, claro, también obviamente del periodo por el cual la persona está sujeta a este tipo de anemia. Ahora, existen otras causantes de la hiperostosis porótica, pero que son muy particulares, específicamente las anemias hereditarias, congénitas y adquiridas. Una de ellas es la anemia megaloblástica, que básicamente es el agrandamiento de los glóbulos rojos. Esto, como no está bien para nuestro organismo, lo entiende que no está bien, ¿qué hace? Hace que se vayan eliminando rápido. Entonces esto provoca que haya una anemia, una deficiencia de glóbulos rojos y activa estos procesos compensatorios que había mencionado antes. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esto cuando nosotros estamos ya en el campo, cuando nosotros descubrimos los restos óseos, analizamos en las colecciones, en las reservas? Básicamente que no se puede identificar visualmente en los huesos. Esto no deja evidencia alguna. La siguiente, la anemia hemolítica, que una de ellas es la talasemia o la que también se llama anemia falciforme o en inglés sicosilanemia. Y básicamente estas aquí son hereditarias, ¿no? Esto pasa de generación en generación. Actualmente hay grupos específicos aquí en Estados Unidos o también en Europa. En Estados Unidos me refiero a personas que vinieron de Europa o de otros continentes hacia acá. Y esta de aquí hace que haya una deformación de los glóbulos rojos, lo que el organismo lo entiende que está otra vez mal y lo tiene que empezar a destruir, ¿sí? Ahora, el problema con esta de aquí es que no es común, por no decir casi imposible, de detectar en poblaciones indígenas americanas o previo a la llegada de los europeos. Entonces, aquí viene mm, una desconcertación. ¿Por qué? Porque existen pruebas de que hay muchas poblaciones que su principal consumo fue maíz, hablando del continente americano, pero sus niveles de hiperstosis prótica, la presencia de este síntoma en los cráneos, es muy menor a las poblaciones que sí tienen una mezcla en una dieta muy variada o una alimentación muy variada. Entonces, es por eso que aquí entra mi investigación y primero trata de evaluar los procesos de adaptación entre las personas y su entorno, ¿no? Uno de los objetivos de lo que es la bioarqueología. Y también que me enfoco en responder tres cuestiones básicamente, que es qué factores pudieron haber causado estas lesiones, de verdad, si descartar que fue la alimentación o fue por enfermedades, y también responder si todavía se puede considerar a la hipertosis porótica como un marcador nutricional de las antiguas sociedades costeras ecuatorianas, en este caso que es donde proviene mi muestra. Y también demostrar teóricamente, porque ahí tendría que haber puesto hipotéticamente, porque es un proceso muy largo, la existencia de otra causa para la hiperostosis porótica. Ahora, el área de investigación es toda la costa, la región costa del Ecuador y abarca los periodos culturales desde el formativo hasta integración, ¿sí? ¿Por qué no escogí precerámico? Quizás ustedes se pregunten. Porque hay muchos estudios bioarqueológicos que han podido demostrar de que ahí no hay hiperostosis porótica. Las condiciones todavía no eran mm, no las adecuadas, se puede decir en cierta forma, pero para que haya este tipo de síntomas. Ahora, la muestra es una muestra de 119 individuos que proviene de la colección osteológica de la SPOL, del MAC y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Ah, y se me está olvidando del Centro de Investigación Museo Salán. Básicamente viene de los sitios de Real Alto, Loma de los Cangrejitos, San Pablo y Los Cerritos, que fue excavado por el arqueólogo. Están los sitios en el área de Salango, el sitio 35-2 y también
en el 140, hice para esto de aquí, se divide en tres secciones, ¿no? La primera es la reconstrucción del perfil biológico, que es algo básico. Básicamente tengo que determinar, si es posible también, la edad, el sexo y la estatura de cada uno de los individuos, ¿no? La ancestría o la raza, mal llamada, de forma incorrectamente llamada, no la voy a utilizar porque sé que vienen de contextos específicamente precolombinos, ¿no? Y el segundo es el criterio que voy a utilizar para la evaluación de la hiperstosis porótica, que es básicamente una primera observación y establecer el origen de las lesiones. En este punto es muy importante destacar porque a pesar de que la hiperstosis está muy bien documentada, como son las lesiones, etcétera, etcétera, es muy fácil de detectar cuando están en niveles de severidad o de daño muy altos. Estamos hablando de una escala del 0 al 4, entre el ya 2 pasando a 3 y obviamente el 3 y el 4. Sin embargo, las primeras apariciones de estas lesiones pueden confundirse con procesos que se pueden dar en la tafonomía, ¿no? Estas cosas, me refiero a procesos ya deposicionales, que cuando la persona se le entierra, tanto la fauna, el mismo pH del suelo u otros tipos de factores externos pueden afectar y producir lesiones que son muy parecidas a la hiperostosis porótica, ¿no? Ahora, también para como reforzar un poquito esto de la presencia de la hiperostosis porótica, utilizo su prima hermana, por decirlo así, que en este caso la criba orbitalia, ¿no? Que es lo que se puede ubicar en las órbitas, ¿no? Y si hay detectado esto acá, significa que la persona sí tiene hiperostosis porótica, ¿no? O sea, si es que se aparecen lesiones en el cráneo. Y por ende, y por último, empiezo a utilizar lo que son las evaluaciones por medio de la forma Bople, que es para evaluar básicamente el nivel de severidad, el nivel de recuperación del cráneo y por lo menos y empezar a ver, eh, empezar a relacionar con sexo, con la edad, con la ubicación de la persona, tener una idea de cómo fue la hiperostosis porótica de forma cronológica en el pasado, ¿no? Y obviamente no puedo dejar de destacar que la mejor forma de detectar la hiperostosis porótica son los rayos X, pero el presupuesto que tengo para este proyecto no fue mucho, entonces sí es un poco carito llevar a cabo este tipo de análisis, ¿no? Y bueno, y lo último es obviamente registro y procesamiento de la información, ¿no? En tablas de Excel, análisis estadísticos, etcétera, etcétera. Ahora, hay un análisis ya preliminar, tanto utilizando los resultados de Ubelacker en el siglo anterior, hasta el 2000, presentados hasta el 2003, más o menos. Y menciona que la hiperostosis porótica, a diferencia de lo que pensaba Ubelacker, que empezó a aparecer con muestra asociada a la cultura wangala, con mi compañero David Vera, no sé si estará en el auditorio, pudimos determinar de que en la muestra de los cerritos, esto de uno de los del cementerio Fasengoroy, o sea, de la cultura chorrera, en la península de Santa Elena, cerca al actual San Pablo, se encontró que muchos de estos cráneos tenían hiperostosis porótica. Sí, tenían lesiones poróticas en sus bóvedas craneales. Entonces, esto ya da una primera indicación de que este síntoma no es como pensamos desde una cierta época, o sea, desde el desarrollo regional a partir del 400 antes de Cristo, antes de la era común, sino que fue mucho más antes, en este caso ya chorrera. Ahora, yo en esta investigación también trato de dar una nueva causa, una nueva posibilidad para empezar a discutir sobre la hiperostosis porótica, por lo menos en la área andina, y es sobre la bartonelosis. Ahora, ¿qué es la bartonelosis o enfermedad de Carrión? No sé si la habrán escuchado alguna vez, o verruga peruana también. Bueno, esta enfermedad es producida por una bacteria denominada, llamada Bartonella bacilliformis, propia de los Andes centrales y septentrionales, es decir, de Perú, ciertas partes, pero muy poco de parte de Bolivia, y de Ecuador y del sur de Colombia, donde se ha detectado este tipo de enfermedad, ¿no? Y esta tiene dos fases o dos síndromes, que es la fiebre de Oroya o la verruga peruana. Ahora, yo me enfoco bastante en la primera fase, en la fase aguda también denominada. ¿Por qué?
porque los niveles de hematócrito en la sangre se reducen drásticamente, llegando a un punto del 80%, lo que produce un estado de aguda anemia hemolítica, ¿sí? Ahora, eh, lo particular de esta enfermedad, o por qué yo la considero como un posible factor para la hiperstosis porótica justamente en estas regiones de la costa y también posiblemente en la zona sur del Ecuador, que hay actualmente registro en la actualidad de personas con esta enfermedad, es porque, oh sorpresa, es muy parecida a las consecuencias de las anemias hemolíticas hereditarias tales como la talasemia, la anemia falciforme y las anemias megaloblásticas. Y también porque hay evidencias tanto etnográficas, iconográficas y bioarqueológicas. Hay momias en Perú, hay una momia en Perú que se ha podido determinar que tenía verruga peruana, aunque en su segunda fase. Pues nos recordamos que fiebre de oro ya es la primera y verruga peruana es la segunda. Ahora, una de las evidencias iconográficas y que está en la Reserva Arqueológica del MAC es estas figuras aquí, asociadas a la cultura Bahía, sí, Bahía, perdón. Ahora, es verdad que la iconografía es algo muy subjetivo porque no sabemos cuál fue la intención verdadera del artesano o del artista en hacer estas figuras, pero podemos dar una idea de que ya existían representaciones muy parecidas a los síntomas que causa la verruga, la bartonelosis en su segunda fase, es decir, en la verruga eh, peruana. Además, ya hay un cierto consenso en los arqueólogos que han revisado estas figuras y han determinado que sí, que muy probablemente llegue a ser, es una representación de esta enfermedad o de esta condición. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta investigación? Pues básicamente es seguir con esto de este discurso que ya ha venido desde la pandemia, de volver a girar nuestras miradas hacia las colecciones arqueológicas, que tienen una información muy grande, muy importante y que muchas veces no es tomada en cuenta porque ya es una colección. O a veces no tiene cierto contexto. Es verdad que el contexto marca mucho una investigación arqueológica, pero sí se puede recuperar datos, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? Y también esos son los primeros pasos para ir creando una base de datos bioarqueológica en el Ecuador, ya que no hay o quizás sea muy dispersa un sinnúmero de artículos que existen. Entonces, si vamos poco a poco condensando o creando nuestras bases de datos y compartiéndolas con nuestros colegas, tanto arqueólogos, bioarqueólogos o personas que estén interesadas, en este caso hasta médicos, vamos formando, ¿no? Y vamos avanzando en esta intención de llevar la investigación a un nuevo nivel, ¿no? Y también porque aporta una discusión nueva sobre las causas de la hiperostosis porótica, ¿no? Como ya he mencionado, siempre se lo asocia perdón, estaba revisando la hora, se lo asocia con problemas alimenticios, pero ¿de verdad es así? ¿De verdad estamos tomando todas las variables que tiene que ver esto de aquí? Una, un ejemplo es esto de acá, ¿no? Sin tomar en cuenta factores como que todo organismo es diferente, pero si fuera la alimentación, primero tendríamos que tener un dato sumamente confiable de el consumo de maíz haya sido tan grande en nuestras antiguas sociedades para determinar de que efectivamente la esclerosis porótica fue provocada por el consumo de este cereal, ¿no? También fuera mucho más la muestra que tuviera hiperostosis porótica. Es verdad que en esta ponencia yo no voy a presentar los resultados ya que tengo en mi investigación por respeto al mismo hecho del proceso, porque todavía tengo que defenderlo en diciembre, pero no hay la muestra no muestra que haya, la muestra no hay una muy alta presencia de este síntoma en los cráneos que ha analizado. Entonces significa que puede haber sido otro tipo de factores. Y bueno, aquí los agradecimientos a todas las personas que me han ayudado, la profesora Valentina, el doctor Harris, la doctora Mary Delis, que es parte de mi comité, y también en este caso a la licenciada Gisela Peña de la Casa de la Cultura, y en este caso también a Hugo Calla, la doctora Carolina, y mis amigos Andrés, Mario, Daniel y Cristóbal, que forman parte del equipo del MAC en la reserva. Muchas gracias. Tal vez alguna pregunta para el compañero, por favor.
Saludos cordiales. Lo felicito por su investigación. Solo tengo una duda. En cuanto a sus variables de investigación o a la formulación de algún problema, ¿ha sujetado a relacionar esas variables en algún programa como IBM o SPC? Gracias. Eh, en esos programas no específicamente, pero sí en un programa llamado PAST, PAST. Ahí es donde yo hago mis análisis estadísticos, ¿no? Entonces ahí me permite hacer jugar con todas estas variables porque estoy viendo cuál es la presencia en cuanto al sexo, a la edad y también la ubicación de la proveniencia, ¿no? De estos individuos. Además, asimismo, de forma cronológica, cómo fue avanzando o cómo se fue desarrollando la hiperostosis porótica. Un detalle que es bastante interesante y que eso ya viene de investigaciones anteriores es que durante el periodo formativo empieza a haber esta hiperostosis porótica a un cierto número considerable, pero cae en el desarrollo regional. Sí hay casos, pero son muy pocos. Bueno, también hay que tener en cuenta que la muestra que viene de este periodo es bastante escasa, no existe o está muy corrompida, mientras que en el periodo de integración otra vez sube. Entonces, algo puede ser efectivamente que sean por razones de la muestra o por ya otras cosas como cambios climáticos, un cambio en la alimentación, una proliferación de otras enfermedades. Entonces, para hacer todo eso necesito hacer, obviamente, análisis estadísticos y eso lo estoy haciendo en el PAS, ¿no? No en los programas que usted me había mencionado. Igual, muchas gracias por la recomendación, ¿no? Bien, buenos días. Algo escuché que este problema está asociado al escorbuto, o escuché mal. Sí, Ya, no, sí, ahora, sí. sí, ahora puede deducirse que quizás personas que se dedican a la pesca o que eran en cierta forma navegantes fueron también afectados en este sentido porque no consumían alimentos frescos, que es una de las consecuencias del escorbuto. No sé si se pueda deducir eso. Eh, Se puede, pero ya con unos análisis un poquito ya más específicos. Ahora, es interesante esto aquí sobre las actividades que sí se pueden determinar en el desgaste de los huesos. Lastimosamente, mi muestra no tiene muchos huesos largos o muchas uniones para permitir ver el desgaste que hubo. Sin embargo, yo pienso, si todo funciona bien, ¿no? Si todo sale bien y puedo hacer mis análisis también ya, perdón, mi programa doctoral, pienso llevar estos análisis a otro nivel. ¿A qué me refiero? Y utilizar análisis de ADN para registrar estas patologías, ¿no? O paleopatologías. Y ahí ya uno puede, ya de forma más certera, saber si esta persona sufrió escorbuto y por qué sufrió escorbuto, ¿no? Muy buenos días, te saluda David Arcos. Muy interesante el tema porque, como toda rama, abre nuevos espacios de discusión. La pregunta directa, dentro de la segmentación hombre-mujer, si se vio afectado más o menos dependiendo por las actividades que desarrollaban. Muchas gracias y interesante pregunta, ¿no? Sé que dije que no iba a decir tanto lo de los resultados, pero así una pequeña muestra es que no hay una gran diferencia. No hay una gran diferencia entre las personas que presentan hiperostosis porótica o criborbitalia, si son mujeres, son del sexo masculino o del sexo femenino. Entonces nos está dando una idea de que si fue la alimentación, fue una alimentación que fue para todos. O sea, al mismo nivel, mismos problemas, etcétera, etcétera. O que fue también una enfermedad de que no vio sexo, edad, condición social, etcétera, etcétera. Entonces, estas variables, cuando uno todas estas las une y le empieza a analizar, empieza a dar todos estos detalles muy interesantes. Ahorita actualmente, ayer estaba escribiendo una parte de mi tesis y me puse a revisar sobre las modificaciones culturales, ¿no? Como es la deformación del cráneo o las mutilaciones dentales. Y yo, sorpresa, no hay una diferenciación. O sea, no hay tampoco una diferenciación en las personas que tienen este tipo de modificaciones que generalmente se las asocia nuevamente con una posición social para tener ventajas económicas, políticas o sociales,
significa que parece que ni siquiera esta condición, o sea, estas modificaciones culturales, tuvieron algo que ver con algún proceso de ventaja o de ser superior a otra persona, sino quizás haya sido hasta solo moda, ¿no? Una pregunta. ¿Qué tipo de ayuda concretamente podría ser la herramienta de la genómica antropológica para la determinación de qué tipo de enfermedad es exactamente? Y cómo usted, a nivel general, en su próximo doctorado, va a aplicar esta metodología de la genómica antropológica. Sí, ahorita después de que se haya completado el proyecto del gen humano, ahorita está bastante en boga algo que se llama NGS, que sería la, la próxima generación secuencial. Entonces, todo este tema de aquí hace que sea muy fácil y en cierta forma, en cierto punto también, ¿no? Fuera un poquito más económico para empezar a hacer los análisis, para poder detectar estas en el ADN, detectar este tipo de rastros o que deja estas enfermedades, ¿no? Pero siempre y cuando la muestra también lo permita. La muestra generalmente las mejores partes para tener ADN o recuperar ADN humano antiguo es la parte de la región petrosa, ¿no? Porque ahí se como que se encapsula correctamente y ahí los técnicos, porque a veces uno piensa que es el arqueólogo que hace esto, pero es más fácil para nosotros, obviamente, conocer toda la teoría que existe atrás para interpretar, pero esto lo hacen ya son en laboratorios específicos, ¿no? Que eso ya se envía a las muestras. Muchísimas gracias.